¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen diario de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Hoy vamos a hacer un breve resumen de los capítulos 5 al 7 de Nehemías y quiero invitarlos para que también, después de escuchar este resumen, puedan escuchar la lectura del texto bíblico. Nehemías capítulo 5 continúa el trabajo, obviamente, de reforma, digamos, una reforma social que hace Nehemías. Ya vimos en el capítulo 4 cómo fue que logró finalmente terminar la muralla, logró que todos trabajaran hombro a hombro hasta lograr finalmente que se concluyera el último tramo de la muralla. Pero ahora en el capítulo 5 encontramos una serie de reformas de tipo social, especialmente cuando la situación del pueblo de Judá, que pues estaba recién acomodándose en las ciudades después de haber llegado de la deportación de Babilonia, pues obviamente estaban teniendo graves diferencias. Y una de las primeras cosas que detecta Nehemías es aquello que tiene que ver con el asunto de el pedir prestado. Empieza diciendo el versículo número 1 que en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. ¿Cuál era el problema aquí? Bueno, el versículo 2 presenta parte del problema. Dice que había gran necesidad, eran familias muy numerosas y necesitaban sobrevivir, es decir, necesitaban tener alimento, y habían llegado al grado de hipotecar sus terrenos, sus viñedos, sus casas. Y no solamente eso, en el versículo 4 dice que tuvieron que pedir dinero prestado, y obviamente al conseguir este dinero a través de este medio, pues era también pagar intereses muy altos. Y lo más grave era que inclusive algunos habían tenido que vender a sus hijos como esclavos para conseguir lo necesario para vivir. Y esta situación, desde luego, pues traía una desigualdad muy grande en el pueblo que se supone que tenía que estar unido. Dice Nehemías que cuando escuchó las quejas, dice él, me enojé muchísimo. Y entonces empieza a hacer algunas reformas, como la que encontramos más adelante, donde Nehemías les dice, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Y entonces dice el versículo 10, dice, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Pero ahora dejemos de cobrarle intereses. Y aquí estaba el problema. De hecho, cuando repasamos las leyes de Dios, una de las normas era que no se podía cobrar intereses del dinero prestado a un hermano judío. Podía hacerse si se trataba de algún extranjero, pero no de alguien del mismo pueblo. Y entonces, para que Nehemías pueda poner el ejemplo y quedar en claro, después de que les pide desde luego que traten con igualdad a sus hermanos, dice el versículo número 17, dice, yo no pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Es decir, el mismo Nehemías estaba poniendo, diríamos, de su dinero para sostener a varias personas. En el capítulo 6 encontramos la oposición. Desde luego que esta siempre estaría presente, especialmente de estos tres personajes que eran Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Estos personajes desde luego no eran del pueblo de Israel, no eran judíos, y se encargaron de poner obstáculos, de estar criticando, estar señalando todo lo que ellos hacían, los judíos hacían, especialmente burlándose de la muralla que estaban construyendo. Y dice que el capítulo que presentaron algunas estrategias para poder desanimar a Nehemías especialmente. La primera trampa, digamos, el primer intento de detener la obra, lo encontramos en el versículo 2.
Dice que estos personajes, Sanbalat y Gesem, desde luego pues también Tobías está involucrado, dice que le enviaron un mensaje a Nehemías diciendo: vamos a encontrarnos en alguna de las aldeas en la llanura de Ono. Bueno, ellos dicen: vamos, tenemos que platicar contigo, vamos a hacerlo allá afuera. Sin embargo, dice el versículo siguiente que Nehemías le respondió de la siguiente manera: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir porque ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Como esta estrategia no había logrado el propósito de desanimar el trabajo de Nehemías, más adelante prueban una más, y la encontramos en el versículo número 6. Y ahora le dijeron a Nehemías: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y por eso reconstruyen la muralla. Desde luego esa era una mentira, como tantas que ellos habían hecho. Y pues Nehemías logró detectar que el mensaje oculto que había en estas palabras, y desde luego dice el versículo número 9 que solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra. Más adelante tenemos un intento más en el versículo 10, cuando ahora, usando a uno del mismo pueblo, a un judío, Semaías, dice que cuando Nehemías va a visitar a Semaías, le dice este hombre: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas porque tus enemigos van a matarte esta noche. Sin embargo, pues Nehemías dice: bueno, ¿acaso una persona como yo en mi posición tiene que huir del peligro? ¿Acaso debería alguien entrar como yo, entrar al templo para salvar su vida? Desde luego que no lo haré. Y más adelante hay algo interesante que encontramos en el versículo 12, y es que Nehemías se da cuenta que estos personajes, especialmente Tobías y Gesem, habían sobornado a Semaías. Noten ustedes cómo habían utilizado a una persona del mismo pueblo de Israel para hacer que Nehemías detuviera el trabajo. Sin embargo, la obra continuó y finalmente dice el versículo 15 que el 2 de octubre, a los 52 días de comenzar la obra, se terminó la muralla. Sin embargo, pues la amenaza estaba constante. Termina el capítulo diciendo lo siguiente. Dice: por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Recuerden ustedes que siempre que uno quiere hacer una obra para Dios, estará enfrentando oposición. Y esto, pues en el caso de Nehemías, era muy claro. Para pasar al capítulo número 7, vamos a continuar ahora con una parte más, y es ahora lo que tiene que ver con dos cosas, dos problemas que se habían presentado. Número uno, el asunto de las puertas, porque ya una vez que quedaba lista la muralla, había que colocar las puertas, porque esto le daba seguridad a la ciudad, y desde luego había que nombrar porteros, cantores y levitas para que estuvieran cuidando las puertas. Y ahí el versículo 2 menciona nuevamente a este hermano Ananí, a quien nombró Nehemías como responsable de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza. Y bueno, de esta manera ese problema de las puertas se soluciona, pero había un problema más, y el problema lo encontramos en el versículo 4. Dice que la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. Es decir, mucha gente había preferido irse a otros tipos de aldeas, a sus propias aldeas, en lugar de habitar en Jerusalén. Y entonces lo que hace Nehemías es establecer una especie de censo, donde invita a todas las personas que vayan a Jerusalén. Y finalmente vamos a leer en el texto ya bíblico, cuando leamos y escuchamos la Biblia, vamos a leer la lista de todas las personas que fueron designadas para vivir en Jerusalén, especialmente, desde luego, porque ahí estaba el templo, especialmente de sacerdotes, y vamos a escuchar los nombres de ellos, de los levitas. Y bueno, menciona
cómo hubo algunas personas dentro de este grupo que habían querido, digamos, colarse de alguna forma al grupo de sacerdotes. Sin embargo, encontramos un versículo interesante, 63, dice que buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. Por eso, cuando vemos las genealogías, se enfatiza muchísimo el padre, la tribu y desde luego la genealogía, para saber si realmente eran judíos auténticos. De esta manera, pues terminamos este resumen de estos 3 capítulos. Los invitamos para que escuchen la Biblia, pero sobre todo los invitamos para que compartan con sus familiares, con sus amigos el texto bíblico. Envíenles el enlace por WhatsApp para que puedan tener esta bendición de escuchar la lectura de la Biblia. Por mi parte, agradezco su atención, pero también les invito para que el día de mañana escuchemos la continuación del libro de Nehemías. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día.